Hola y bienvenido a Conocimiento para Dormir. Esta noche vamos a deslizarnos hacia la inmensidad del espacio, muy lejos de la órbita tranquila de nuestra Tierra, para encontrarnos con una estrella tan enorme que se estiraría mucho más allá de los bordes de nuestro sistema solar. Una estrella hinchada de calor y de tiempo, brillando en el límite mismo de lo que una estrella puede ser, y avanzando, lenta y silenciosamente, hacia el final de su vida. Allá afuera, en la oscuridad profunda entre constelaciones, algunas estrellas no solo brillan, se imponen. Sus atmósferas se extienden por miles de millones de kilómetros, envolviéndose en capas relucientes de gas, temblando al borde del colapso. Pero incluso ellas algún día deben desvanecerse. ¿Qué sucede cuando una estrella se vuelve demasiado grande para seguir viviendo? ¿Cómo medimos algo tan vasto que apenas puede mantenerse unido? ¿Y qué secretos están escritos en el aliento que se apaga de un gigante moribundo? Vamos a explorar todo eso en calma, con paciencia, mientras seguimos a esta estrella descomunal desde sus comienzos lentos hasta su caída final, espectacular. Si disfrutas estas caminatas gentiles por el cosmos, nos encantaría que le des me gusta y te suscribas al canal, y quizá también dejes un comentario sobre qué te gustaría ver después. Pero por ahora, empecemos. Algunas estrellas son tan grandes, tan hinchadas de masa y calor, que parecen desafiar la razón. Arden con un resplandor rojo profundo, inmensas y abultadas, con sus capas externas temblando al borde del agarre de la gravedad. Estas son las hipergigantes, las estrellas más voluminosas que hemos observado. Entre ellas hay nombres como Stephenson 218, Ubi Scuti y Bui Canis Majoris, estrellas tan enormes que nuestro sistema solar entero podría caber cómodamente dentro de sus envolturas, y aún sobraría espacio. No son estrellas que veamos a simple vista. Viven muy lejos de las constelaciones familiares, ocultas detrás de nubes de polvo, o enterradas profundamente en cúmulos galácticos. Pero con la ayuda de telescopios infrarrojos y el análisis espectral, los astrónomos han traído su existencia a la vista. Stephenson 218, por ejemplo, es una supergigante roja ubicada cerca de la constelación de Scutum, descubierta en un cúmulo estelar denso de gigantes similares. Puede ser la estrella más grande conocida por radio. Aunque es difícil fijar mediciones exactas, las estimaciones sugieren que podría ser más de 2000 veces más ancha que el Sol. Luego está Ui Scuti, que alguna vez se consideró la poseedora del récord, ubicada aproximadamente a 9000 años luz de la Tierra. Su radio también se estima muy por encima de 1000 veces el del Sol. Y Bui Canis Majoris, un gigante más viejo rodeado de polvo a la deriva, nos ofrece una vista de lo que pasa cuando estrellas de este tamaño empiezan a decaer. Estas estrellas no son necesariamente las más masivas. No todas pesan más que otras estrellas, pero por volumen, por pura extensión física, son los verdaderos gigantes del cosmos. Pero, ¿qué significa ser 2000 veces más grande que el Sol? Estas comparaciones pueden ser difíciles de imaginar. El Sol, después de todo, ya es enorme. Más de 100 tierras podrían alinearse a lo ancho de su diámetro. Y aún así, estas hipergigantes lo empequeñecerían hasta volverlo insignificante. Si reemplazáramos al Sol por Stephenson 218, su superficie se extendería más allá de la órbita de Saturno. Un globo rojo ardiente que tragaría por completo a todos los planetas desde Mercurio hasta Júpiter. Incluso Ui Scuti, un poco más pequeña, igualmente engulliría todo el sistema solar interior, llegando más allá de Marte y hasta mitad de camino hacia los gigantes gaseosos. Imagina mirar hacia arriba y ver un cielo donde el horizonte se borra en una pared de gas rojo óxido resplandeciente.
desde la posición actual de la Tierra, no veríamos un cielo en absoluto, solo atmósfera derramándose desde un titán distante que está muriendo. La escala no es solo vasta, es ajena. Estas estrellas no tienen superficies como los planetas. Sus capas exteriores están tan difusas, tan estiradas por el calor y la presión de la luz, que el límite entre estrella y espacio se vuelve una especie de zona crepuscular. La densidad cerca del borde externo puede ser más tenue que el aire, y aún así, sigue siendo parte de la estrella. Podrías derivar durante horas, tal vez días, a través de la atmósfera superior de una hipergigante, antes de llegar a algo que se parezca a su estructura interna. Y todo ese tiempo estarías rodeado de plasma, gas ionizado, brillando con la luz que llega desde regiones más profundas. Aunque a la mente humana le cuesta comprender escalas así, los astrónomos han desarrollado formas de medirlas. Analizando curvas de luz, emisiones infrarrojas y rasgos de absorción espectral de estos objetos distantes, podemos estimar cuán grandes deben ser para producir el tipo de luminosidad que observamos. Estos cálculos están siempre evolucionando. Los márgenes de error son grandes, y las nubes de polvo pueden ocultar parte de la verdad, pero el panorama general es consistente. Algunas estrellas realmente son así de grandes. Viven poco, irradian con furia y eventualmente se disuelven en colapso. Y mientras empezamos a explorar cómo llegaron a ser estos gigantes y por qué ya están muriendo, conviene recordar que la escala por sí sola no garantiza supervivencia. De hecho, para estrellas como estas, ser grandes suele ser el comienzo del final. Cuando los astrónomos miden el tamaño de una estrella, especialmente una que está a miles de años luz, no están midiendo nada de manera directa. No hay reglas cósmicas, ni forma de ver a estas estrellas distantes como discos con bordes claramente definidos, al menos no con telescopios convencionales. En su lugar, los científicos se apoyan en una combinación de brillo, temperatura y distancia, estudiando cuánta energía emite una estrella a través de longitudes de onda visibles, infrarrojas y a veces ultravioletas, y comparándolo con su distancia respecto de la Tierra, pueden estimar su luminosidad. Luego, usando física básica, calculan qué tan grande tendría que ser la estrella para producir tanta luz a la temperatura observada. El resultado es un radio, no medido en kilómetros, sino en radios solares o múltiplos del tamaño del Sol. Este método está lejos de ser simple. Para estimar con precisión el radio de una estrella, los astrónomos deben conocer su distancia exacta, que a menudo proviene de mediciones de paralaje tomadas durante meses o años. También deben tener en cuenta el polvo interestelar, que puede atenuar o dispersar la luz que vemos y hacer que una estrella parezca más fría o más pequeña de lo que realmente es. Algunas estrellas, especialmente las hipergigantes rojas, además tienen atmósferas extendidas y superficies variables, lo que significa que su tamaño no es fijo, sino que cambia con el tiempo. Aún así, analizando sus líneas espectrales y aplicando modelos de estructura estelar, los científicos pueden llegar a estimaciones sorprendentemente consistentes. Una estrella como Stevenson tal vez nunca se dibuje claramente en una placa fotográfica, pero su luz cuenta una historia, y esa historia está escrita en escala. Incluso para los astrónomos, los números resultantes pueden ser difíciles de internalizar. Una estrella con 1000 veces el radio del Sol no solo suena grande, dobla la imaginación. Así que tratemos de volver esa escala más tangible. El radio del Sol es de alrededor de 700.000 kilómetros. Multiplícalo por 1000 y llegas a 700 millones de kilómetros, suficiente para ir más allá de la órbita de Júpiter. Ahora imagina colocar una estrella así donde hoy está el Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte
quedarían incinerados y absorbidos dentro de sus capas externas. Júpiter podría orbitar justo dentro de su superficie visible. La idea de que algo así pueda ser real, no teórico, sino observable, es a la vez humilde e impresionante. Imagina la órbita completa de la Tierra, el viaje entero que hacemos alrededor del Sol en un año, guardada prolijamente dentro del borde gaseoso de una supergigante. No veríamos amanecer ni atardecer. En cambio, el cielo sería un resplandor constante, rico en rojos y dorados, con la atmósfera pulsando suavemente con las mareas de convección y la presión de radiación. El día y la noche desaparecerían. El sol no sería un punto en el cielo, sino un horizonte de nubes ardientes elevándose por todos lados. Para un planeta como el nuestro, la vida sería imposible, pero desde lejos, la visión sería más que hermosa. Para hacerlo más cercano, los astrónomos a veces usan analogías. Si el Sol tuviera el tamaño de una pelota de básquet, Uy Scuti sería una esfera de casi 60 metros de diámetro, la longitud de un avión de pasajeros. Si la Tierra fuera del tamaño de un poroto orbitando esa pelota, estaría muy por fuera del avión estelar. Y aún así, la hipergigante la habría engullido muchas veces. O invertí la metáfora. Si la Tierra fuera del tamaño de una canica y la pusiéramos junto a una estrella del tamaño de un bosque de secuoyas, eso empezaría a acercarse a la escala de la que estamos hablando. Estas comparaciones son imperfectas, pero nos ayudan a rozar las proporciones verdaderamente no humanas de estos gigantes celestes. Es tentador pensar en ellas como raras o aisladas, pero las supergigantes rojas y las hipergigantes existen por toda la Vía Láctea. La mayoría son estrellas transitorias, masivas, que han llegado a una etapa tardía de evolución. No permanecen tan grandes por mucho tiempo. De hecho, su tamaño inmenso es parte de su inestabilidad. Las mismas fuerzas que las hacen expandirse, la presión de radiación, la salida de fusión, la turbulencia interna, también las empujan hacia el colapso. Y pronto ese colapso llegará. No todas las estrellas enormes son iguales. Cuando hablamos de gigantes, entramos en un espectro, uno que va desde lo moderadamente grande hasta lo verdaderamente extraordinario. En un extremo están las supergigantes rojas, como Betelgeuse, un punto familiar de luz rojiza en el hombro de Orión. Son estrellas que comenzaron su vida con varias veces la masa del Sol, y que ahora se han expandido de manera dramática en su vejez. Las supergigantes rojas son puntos finales comunes para estrellas entre alrededor de 10 y 20 masas solares. Son frías por fuera, luminosas por dentro, y a menudo están rodeadas de nubes a la deriva de gas expulsado. Marcan una fase temporal, una etapa hinchada y temblorosa antes del colapso. Pero luego están las hipergigantes. No son simplemente más grandes. Son, en un sentido profundo, más inestables. Una hipergigante es una estrella que no solo se expandió a un tamaño enorme, sino que además muestra signos de inestabilidad atmosférica severa. Sus capas externas no están ordenadamente sostenidas, sino que pulsan, estallan y pierden masa en erupciones poderosas. A menudo presentan anomalías espectrales, vientos estelares fuertes o entornos circunestelares complejos. La diferencia entre supergigante e hipergigante no es solo de tamaño, es de comportamiento. Una supergigante roja puede hincharse y apagarse lentamente. Una hipergigante puede hacerlo con violencia, perdiendo en gas el equivalente a la masa de la Tierra cada pocos años. En el cielo, ambas brillan rojas e inmensas, pero bajo la superficie, sus vidas cuentan historias distintas. El tamaño descomunal de estas estrellas es el resultado de un equilibrio delicado y temporal. En el núcleo, la fusión nuclear empuja hacia afuera,
una expansión constante impulsada por el calor de átomos chocando y fusionándose en elementos más pesados. Pero, alrededor de ese núcleo está la gravedad tirando hacia adentro con presión implacable. En una estrella estable, esas dos fuerzas están en equilibrio. Pero, en una estrella masiva acercándose al final de su vida, ese equilibrio se vuelve inestable. La estrella ya consumió su combustible de hidrógeno y ahora fusiona elementos cada vez más pesados en capas, como una cebolla. Esto crea zonas de presión complejas, haciendo que las capas exteriores se expandan muy por encima de sus límites originales. A medida que la fusión avanza a elementos más pesados, helio, carbono, oxígeno y más allá, la salida de energía se vuelve más extrema, pero menos eficiente. El núcleo interno se contrae, se calienta y cambia a nuevas etapas de fusión. Las capas externas, mientras tanto, se inflan hacia afuera en respuesta a la presión creciente. Estas zonas externas se vuelven difusas y tenues, expandiéndose hacia condiciones de casi vacío, que apenas se aferran al tirón gravitatorio de la estrella. Por eso una hipergigante puede crecer tanto, no porque sea un objeto sólido inflándose como un globo, sino porque su plasma exterior está siendo levantado hacia afuera por una radiación inmensa y una presión térmica descomunal. En estos estados expandidos, la densidad de la envoltura externa puede ser increíblemente baja. 1 metro cúbico cerca de la superficie visible de una hipergigante podría contener menos partículas que el aire dentro de una habitación en la Tierra, y aún así brilla, irradia y cuenta como parte de la estrella. La luz y el calor se derraman desde el núcleo más profundo y denso, pero atraviesan estas capas fantasmales en su camino hacia el espacio. Desde lejos, la estrella se ve masiva y luminosa. De cerca, se sentiría como flotar dentro de una niebla ardiente. La inestabilidad de estas zonas externas genera movimiento constante. La superficie no es lisa, se revuelve con corrientes de convección, burbujas enormes de gas caliente subiendo desde regiones profundas. Eso puede causar aumentos o caídas temporales de brillo, según dónde rompan esas burbujas en la superficie. A veces, la estrella arroja partes de su atmósfera por completo, creando arcos o nubes de material que flotan cerca, brillando en infrarrojo. Estos movimientos no son accidentes, son la consecuencia natural de un sistema que llegó a su límite, de una estrella que creció demasiado para mantenerse unida. Y cuando ese límite se alcanza, la historia de la estrella empieza a cambiar. Ya no solo se expande, empieza a prepararse para el colapso. Pero ese viaje, desde gigante temblorosa hasta núcleo moribundo, apenas está empezando. Cada estrella, por más vasta que llegue a ser, comienza su vida como una nube. En los brazos tranquilos de las galaxias espirales o en los nudos densos de los viveros estelares, existen regiones llenas de gas molecular frío, mayormente hidrógeno mezclado con trazas de helio y elementos más pesados. Estas nubes pueden ser inmensas, extendiéndose por decenas o incluso cientos de años luz. Pero bajo las condiciones correctas, la gravedad empieza a tirar del gas hacia adentro, haciendo que se agrupe, se comprima y colapse lentamente. Dentro de estas nubes se forman bolsillos, regiones más densas llamadas núcleos preestelares. Y con el tiempo, si se reúne suficiente masa, algo notable comienza a ocurrir. La temperatura sube. A medida que el gas se contrae, se calienta. Los átomos empiezan a chocar con más frecuencia y la presión en el centro crece. Eventualmente, el núcleo se vuelve lo bastante caliente y denso como para que los átomos de hidrógeno superen su repulsión mutua y empiecen a fusionarse en helio. En ese instante, cuando la fusión comienza, la protoestrella se convierte en una estrella verdadera.
Pero si se vuelve una enana pequeña y longeva, o un gigante vasto y breve, depende por completo de una sola cosa: cuánta masa tuvo al inicio. Si la nube que colapsa contiene 10, 20 o incluso 100 veces la masa del Sol, el resultado será una estrella masiva, y su vida será intensa, breve y espectacular. Una vez que una estrella masiva enciende su fusión, entra en la secuencia principal, la fase larga y relativamente estable de su vida, en la que la fusión de hidrógeno alimenta el núcleo. Durante ese tiempo, la energía producida por la fusión empuja hacia afuera con la fuerza justa para equilibrar el tirón hacia adentro de la gravedad. Ese equilibrio evita que la estrella colapse y también evita que se expanda sin control. Pero es un equilibrio frágil. En una estrella masiva, la fusión ocurre a temperaturas increíblemente altas, y el núcleo consume su hidrógeno a un ritmo furioso. Mientras una estrella como el Sol puede quedarse en la secuencia principal durante miles de millones de años, una estrella con 10 veces la masa del Sol puede durar apenas decenas de millones. Esa velocidad de consumo es una consecuencia directa de la masa. Las estrellas más pesadas no son simplemente versiones más grandes del Sol. Son, en esencia, más extremas. Sus núcleos son más calientes, su luminosidad mucho mayor y sus tasas de fusión drásticamente más altas. De hecho, una estrella que tiene solo 10 veces la masa del Sol puede ser más de 10.000 veces más brillante. Esa energía tiene que salir, y lo hace empujando las capas externas de la estrella, inflándolas lentamente con el paso del tiempo. A medida que la estrella envejece, la química de su núcleo empieza a cambiar, y aparecen nuevos procesos, todos impulsados por el mismo equilibrio central entre gravedad y presión. Las estrellas masivas también están moldeadas por su ambiente. Tienden a formarse en cúmulos, rodeadas de otras estrellas jóvenes y nubes activas de gas. Su radiación intensa y sus vientos estelares pueden barrer el material cercano, influyendo en el nacimiento de otras estrellas y a veces incluso desencadenando nuevos colapsos en regiones vecinas. Pero ese brillo es un arma de doble filo. La misma energía que permite que una estrella masiva brille también comienza a erosionar su estructura. Con el tiempo, la radiación impulsa vientos estelares, corrientes de partículas que se llevan masa desde la superficie. Esos vientos terminarán moldeando la siguiente fase de la evolución estelar. Cuando el hidrógeno del núcleo empieza a agotarse, el equilibrio comienza a romperse. El núcleo se contrae bajo la gravedad, se vuelve más caliente, mientras la fusión empieza en capas que lo rodean. Las capas externas responden expandiéndose, y la estrella cambia en tamaño, color y estructura interna. Este es el final de la secuencia principal y el comienzo de algo más inestable. Una transición hacia etapas tardías de vida estelar, cuando el equilibrio se vuelve más difícil de sostener, y el colapso empieza a asomarse. Las estrellas masivas viven rápido y mueren jóvenes. Su brillo no es una señal de resistencia, sino de presión, calor y velocidad. Cuanta más masa tiene una estrella, más rápido se consume, y en las etapas siguientes de su vida, esa velocidad se convierte en una especie de deshilacharse, una carrera hacia la inestabilidad que ninguna fuerza puede detener. En el corazón de cada estrella hay un crisol, una región donde la materia y la energía se transforman en algo nuevo. En la fase más temprana y más larga de la vida estelar, la reacción dominante es la fusión de hidrógeno en helio. En estrellas pequeñas como nuestro Sol, esto ocurre a través de un proceso relativamente suave, llamado la cadena protón-protón. Pero en estrellas más masivas, la temperatura y la presión son lo bastante altas como para activar una reacción más rápida y más compleja,
conocida como el ciclo CNO, llamado así por los núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno que actúan como catalizadores. En este ciclo, los núcleos de hidrógeno chocan y se combinan, formando helio y liberando enormes cantidades de energía en el proceso. A medida que la estrella envejece, el hidrógeno del núcleo se va agotando. Cuando esto ocurre, el equilibrio entre la presión de fusión y la gravedad se rompe. El núcleo comienza a colapsar bajo su propio peso, volviéndose más caliente y más denso. Esto dispara la etapa siguiente, la fusión de helio, donde 3 núcleos de helio se combinan para formar carbono, un proceso conocido como la reacción triple alfa. A partir de ahí, la fusión evoluciona hacia una secuencia en capas. Cada nuevo elemento creado en el núcleo se convierte en el combustible de la siguiente ronda de reacciones, y el núcleo queda rodeado por cascarones concéntricos de fusión, cada uno quemando elementos distintos a distintas profundidades. En las estrellas más masivas, esta cadena sigue más allá del carbono. A medida que el núcleo se contrae y se calienta todavía más, empieza a fusionar carbono en oxígeno, luego oxígeno en neón, neón en magnesio y magnesio en silicio. Finalmente, el silicio se fusiona en hierro, y ahí es donde la secuencia se detiene. El hierro marca un límite duro. A diferencia de todas las reacciones de fusión anteriores, convertir hierro en elementos más pesados no libera energía. En cambio, consume energía. Eso significa que una vez que el núcleo de una estrella masiva se llena de hierro, ya no puede sostener la presión necesaria para resistir a la gravedad. El colapso se vuelve inevitable. Este proceso de fusión se acelera en las etapas finales de una estrella masiva. Mientras la fusión de hidrógeno puede durar millones de años, cada fase sucesiva se vuelve más corta. La quema de helio puede durar 1.000.000 de años. La fusión de carbono, apenas 1.000. La fusión de silicio puede ocurrir en solo unos días antes de que el núcleo colapse. Es como si la estrella quemara más rápido cuanto más profundo va, corriendo a través de la tabla periódica con una urgencia cada vez mayor. Las capas se vuelven caóticas, turbulentas, inestables. Cada cascarón de fusión empuja hacia afuera, mientras el núcleo de hierro se aprieta. Estas etapas de fusión también determinan la estructura y la apariencia de la estrella. Cada reacción genera luz y calor, contribuyendo a su luminosidad y a su convección interna. El resultado es una esfera brillante en capas, con una atmósfera hirviente. Pero desde afuera, estos cambios no siempre son visibles. Una hipergigante en sus días finales puede verse parecida a como se veía siglos antes. Aunque debajo de la superficie, el caos nuclear está llegando a su punto máximo. La energía producida por la fusión no solo ilumina la estrella, también define su masa, su brillo y su esperanza de vida. Esta relación queda capturada en un principio conocido como la relación masa-luminosidad. Nos dice que, a medida que la masa de una estrella aumenta, su luminosidad aumenta todavía más, no en línea recta, sino de forma muy pronunciada. Por ejemplo, una estrella con 10 veces la masa del Sol puede brillar con más de 10.000 veces su luminosidad. Esto tiene consecuencias profundas. Cuanto más luminosa es una estrella, más energía irradia y más rápido consume su combustible. Esa relación explica por qué las estrellas masivas viven tan poco. Sus motores internos no solo son más potentes, son muchísimo más derrochadores. Mientras una estrella pequeña puede sorber su hidrógeno lentamente durante miles de millones de años, una estrella masiva se lo devora en apenas unos millones. Su brillo es un síntoma de presión y velocidad. Brilla porque debe y muere porque brilla demasiado. Si la vida de una estrella se midiera en respiraciones, las estrellas masivas
inhalarían profundamente, pero solo unas pocas veces. Su evolución ocurre en una línea de tiempo extrañamente comprimida, sobre todo si la comparamos con los arcos largos y suaves de estrellas pequeñas como el Sol. Una estrella de una masa solar puede permanecer en la secuencia principal durante 10.000 millones de años. Pero si aumentas esa masa a 10 masas solares, la línea de tiempo se acorta drásticamente, a 20 o 30 millones de años. Si la subís otra vez, a 30 o 40 masas solares, la vida total de la estrella puede durar solo unos pocos millones. Las estrellas más masivas que hemos descubierto quizás se apaguen por completo en menos de 1 millón de años. Para nuestros ojos humanos siguen siendo tiempos enormes, pero en términos cósmicos son un parpadeo. Estas estrellas se forman rápido, brillan con intensidad y mueren jóvenes. Una supergigante roja como Betelgeuse probablemente haya existido solo por una fracción de la edad del Sol. Una hipergigante como Stevenson 218 quizá haya vivido apenas millones de años, y puede que ya esté acercándose a su final, desde el nacimiento hasta el colapso. Son estrellas en movimiento constante, fusionando y radiando a un ritmo feroz. Su brillo no es señal de longevidad, sino de presión, de una urgencia interna por mantener a raya a la gravedad. La razón por la que estas vidas se acortan tanto está en cómo se produce y se usa la energía. La fusión en el núcleo debe aportar suficiente fuerza hacia afuera para contrarrestar la gravedad enorme de la estrella. Pero cuanto más masiva es la estrella, más fuerte se vuelve esa gravedad, y más energía debe generarse para mantener la estabilidad. Como resultado, la tasa de fusión se acelera. El hidrógeno se convierte en helio, no lenta y suavemente, sino en oleadas de calor y presión, produciendo una luminosidad intensa y vientos estelares tremendos. La estrella brilla de forma deslumbrante, pero en ese mismo acto consume sus reservas, y este proceso no es lineal, es exponencial. Una estrella que es el doble de masiva que otra no quema simplemente el doble de rápido. Puede quemar 10 o incluso 100 veces más rápido, porque la salida de fusión depende no solo de la masa, sino de la temperatura y la presión del núcleo, que aumentan de manera abrupta con la masa. Esas condiciones del núcleo disparan reacciones más energéticas que a su vez producen más radiación. Esa radiación empuja las capas externas de la estrella, haciendo que se expanda y pierda masa. Pero también empuja, a nivel atómico, el ritmo de fusión que alimenta a la estrella. A medida que la estrella se vuelve más grande y más luminosa, también se vuelve más frágil. Su propia energía empieza a desestabilizar su envoltura. La presión de radiación supera a la gravedad en las capas externas y el material comienza a desprenderse. Lo que empezó como un motor poderoso de creación empieza a desarmarse. Incluso mientras el núcleo sigue ardiendo, la masa de la estrella empieza a disminuir, llevada por vientos estelares y estallidos. Con el tiempo, la estrella pierde una porción significativa de su masa original, y aún así, quema más caliente, fusiona más rápido y marcha de forma constante hacia el colapso. Esta es la paradoja de las estrellas masivas. La misma masa que les da su brillo también garantiza su muerte temprana. Arden con un poder extraordinario, dan forma a galaxias, llenan el cosmos de luz, pero no pueden sostenerse. Cuanto más combustible tienen, más rápido lo consumen. Y cuando el combustible se termina, la gravedad toma el control y comienza la transformación final. Por ahora, sin embargo, estas estrellas todavía están brillando, todavía están gastando sus vidas en una cascada de reacciones de fusión, arrojando luz y calor al vacío. Pero en lo profundo, el reloj ya está corriendo hacia el final.
y las capas de la estrella se están acomodando para la siguiente fase. A medida que una estrella masiva envejece, el equilibrio que sostuvo con tanta firmeza empieza a deshilacharse. Su núcleo arde más rápido que nunca, su masa se desplaza hacia adentro y su atmósfera, que antes era estable, empieza a escaparse. Este proceso comienza en silencio, casi invisible, cuando se levantan vientos estelares desde la superficie. Estos vientos no son como las brisas de la Tierra, son corrientes de partículas, átomos e iones empujados hacia afuera por la intensidad misma de la radiación. Impulsados por la luz, se mueven a través del espacio a velocidades de cientos o incluso miles de kilómetros por segundo. Con el tiempo, se llevan cantidades asombrosas de material. Esa pérdida constante de masa puede cambiar el rumbo de la evolución de la estrella. Para supergigantes rojas e hipergigantes, la tasa de pérdida de masa se incrementa de manera dramática en las etapas finales. Una estrella como BOAB Canis Majoris puede desprenderse de tanta masa como la de la Tierra cada año. A lo largo de su fase moribunda, puede perder más de la mitad de su masa total, gas y plasma, que antes la ayudaban a resistir el colapso, ahora flotando hacia afuera y mezclándose con el medio interestelar. Estos vientos no solo adelgazan la atmósfera, la remodelan. Crean halos inmensos y arcos de material a la deriva que brillan en infrarrojo y en radio. Pero la pérdida de masa no siempre es suave. Las capas externas de un gigante moribundo pueden volverse inestables, moviéndose en ondas y pulsos que recorren su superficie enorme. Estas pulsaciones son causadas por cambios internos, variaciones repentinas en el flujo de energía, corrientes de convección o colapsos parciales dentro de capas externas de fusión. Cuando la presión se acumula, la estrella se expande un poco y luego vuelve a contraerse, como un latido lento. Estos pulsos pueden tardar meses, incluso años en completarse, pero con cada uno, la atmósfera externa es empujada hacia afuera, a veces lo suficiente como para que la gravedad ya no pueda traerla de vuelta. El resultado es una pérdida de masa episódica, desprendimientos repentinos de gas hacia el espacio circundante. La convección también juega un papel crítico en esta etapa. Dentro de las capas externas, burbujas enormes de gas caliente ascienden desde regiones más profundas, llevando energía hacia la superficie. Estas corrientes convectivas pueden ser gigantescas, abarcando porcentajes enteros del diámetro de la estrella. Cuando el gas caliente llega arriba, se enfría y vuelve a bajar, armando un movimiento de agitación continua a través de la envoltura. En una hipergigante roja, esta convección puede volverse turbulenta, rompiendo la superficie en forma de manchas brillantes o zonas más frías. La superficie ya no es lisa ni estática, hierve, y ese hervir puede empujar aún más la inestabilidad. Una pluma convectiva puede aumentar por un momento el brillo local, cambiando la presión en esa región y disparando la expulsión de material. En algunos casos, estos estallidos pueden ser lo bastante fuertes como para formar estructuras visibles, arcos, bucles o caparazones nebulosos tenues que se alejan con el tiempo. A veces, estas estructuras se capturan con telescopios infrarrojos como arcos infrarrojos o ondas de choque de proa, creadas cuando el material expulsado choca con el gas interestelar circundante. Con cada pérdida de masa, la estrella se vuelve más liviana, pero no necesariamente más estable. La pérdida es irregular, y las capas internas siguen bajo una presión extraordinaria. La superficie está estirada hacia afuera por la radiación y tironeada hacia adentro por la gravedad, sin poder sostener del todo su forma.
la estrella entra en un período de deshilacharse lento. Su tamaño puede seguir aumentando incluso mientras su envoltura externa empieza a evaporarse hacia el espacio. Y aún así, esta pérdida de masa no es un final, es una transformación. El material que se desprende no desaparece, se convierte otra vez en parte de la galaxia, alimentando nuevas estrellas, formando nubes, creando polvo y futuros sistemas. Incluso mientras la hipergigante pierde el control, sigue devolviendo algo al cosmos. A medida que más masa abandona la estrella, sus capas externas se vuelven más delgadas, más frágiles y muchísimo más extendidas. Lo que antes podríamos haber llamado la superficie ya no existe de una manera simple. En su lugar, la atmósfera externa se vuelve una envoltura vasta y difusa de gas y plasma, expandiéndose hacia el espacio. En una estrella como Stephenson 218, esa envoltura puede estirarse por cientos de millones de kilómetros sin un borde claro. Solo un desvanecerse gradual desde capas internas densas hasta hebras casi invisibles en los límites. La atmósfera no es un cascarón, sino un gradiente, y está en movimiento constante. Estas atmósferas extendidas son increíblemente inestables. Están moldeadas por convección, radiación y turbulencia, y fluctúan con el tiempo. Regiones de la atmósfera pueden iluminarse o apagarse, expandirse o contraerse, o desprenderse por completo. Ondas de presión internas, impulsadas por cambios en la tasa de fusión del núcleo, pueden propagarse hacia afuera y perturbar el equilibrio delicado entre la gravedad y la fuerza expansiva. Y como el material está tan débilmente ligado, incluso pequeñas perturbaciones pueden producir eyecciones enormes. El resultado es una atmósfera que parpadea y fluye, como un sistema de tormentas en cámara lenta, estirado a la escala de un sistema solar. En estas condiciones, empiezan a formarse nuevas estructuras alrededor de la estrella. A medida que el gas es expulsado y deriva hacia afuera, se enfría y se condensa en envolturas circunestelares, regiones sueltas de gas y polvo que rodean a la estrella como un velo. Estas envolturas pueden extenderse mucho más allá del resplandor visible de la estrella, a veces alcanzando miles de veces el radio de la propia estrella. No son parte de la estrella en el sentido tradicional, pero tampoco están separadas. Son una especie de terreno intermedio, material que perteneció a la estrella, ahora suspendido alrededor, brillando suavemente en infrarrojo. La composición de estas envolturas cuenta una historia. Algunas son ricas en oxígeno, otras en carbono. Algunas contienen cristales diminutos de silicatos o grafito, formados a partir de los gases que se enfrían y fueron expulsados de la estrella. Otras incluyen moléculas complejas, incluyendo vapor de agua, monóxido de carbono, e incluso compuestos orgánicos simples, todos flotando en los límites externos de la influencia de una estrella moribunda. Estos materiales, formados por fusión y calor, ahora regresan al espacio, donde algún día podrían terminar siendo parte de planetas, lunas u otras estrellas. Cuando observamos estas envolturas con telescopios infrarrojos o de radio, a menudo las vemos como nubes, arcos o cascarones, estructuras tenues que rodean a la estrella central, como ondas en un estanque. En algunos casos, estos arcos son irregulares, moldeados por erupciones previas o por interacciones con estrellas cercanas. En sistemas binarios, los vientos de una estrella pueden empujar contra la otra, esculpiendo la envoltura en espirales o barriéndola en colas largas. Estas estructuras suelen ser invisibles en luz normal, pero con los instrumentos adecuados revelan un registro de los últimos siglos de la estrella. Con el tiempo, estas estructuras circunestelares
pueden evolucionar hacia nebulosas completas. Si el núcleo de la estrella termina colapsando y envía una onda de choque poderosa, el material expulsado puede ser empujado todavía más lejos, brillando en respuesta al calor y la radiación de la explosión. Así se forman muchas de las nebulosas más hermosas que vemos hoy, nacidas de las envolturas extendidas de estrellas moribundas, iluminadas desde adentro por las secuelas del colapso. Pero incluso antes de ese momento final, la formación de estas estructuras ya está en marcha. El proceso es caótico y elegante a la vez. Una estrella cerca de la muerte se desprende de sí misma capa por capa, no toda de golpe. Y el material que se va no es desperdicio. Es el legado de la estrella. Lleva las huellas de la fusión, la temperatura de núcleos antiguos, los elementos forjados en fuego. Y en la oscuridad, esas nubes a la deriva marcan la despedida lenta de un gigante. Aunque las capas externas de un gigante moribundo se vuelven demasiado tenues y difusas como para verse directamente, los astrónomos han desarrollado herramientas poderosas para estudiarlas. Ellos leen la luz. A medida que la estrella brilla, su luz atraviesa su propia atmósfera y al hacerlo, deja una firma, una huella compleja de elementos, movimiento y estructura. Esta es la ciencia de la espectroscopía estelar. Al descomponer la luz de la estrella en sus longitudes de onda componentes, los científicos pueden detectar la presencia de átomos y moléculas específicas, las velocidades del gas en movimiento e incluso la densidad y la temperatura de capas distantes que no podemos ver. Cada elemento absorbe luz en longitudes de onda específicas. Cuando ese elemento existe en la atmósfera de la estrella, deja líneas de absorción, brechas estrechas en el espectro donde la luz ha sido absorbida. La intensidad, la forma y la posición de esas líneas dicen mucho. Una línea ensanchada puede indicar movimiento rápido o turbulencia. Una línea desplazada hacia el rojo revela gas que fluye hacia afuera, alejándose de la estrella. Una desplazada hacia el azul sugiere material que cae hacia adentro o que circula a través de capas convectivas. Analizando estas señales, los astrónomos pueden mapear la dinámica de la envoltura externa de una hipergigante con un nivel de detalle sorprendente, incluso a miles de años luz de distancia. En estrellas como BI Canis Majoris, Betelgeuse o UI Scuti, las observaciones espectrales han revelado ciclos de pulsación, zonas de eyección de masa y una química molecular compleja. Moléculas como vapor de agua, monóxido de silicio y monóxido de carbono han sido detectadas en sus atmósferas externas, a pesar de las altas temperaturas y las bajas presiones. En regiones más frías, estas moléculas sobreviven lo suficiente como para emitir su propia luz en longitudes de onda infrarrojas y de radio. Observar esa luz les da a los científicos una ventana al lento deshilacharse de la estrella y al destino del material que libera. Estos estudios no solo hablan de la estrella en sí, también revelan cómo el gigante que se apaga interactúa con el espacio que lo rodea. A medida que la masa se desplaza hacia afuera, no desaparece sin más. Choca con el medio interestelar, el gas y el polvo difusos que llenan la galaxia, y deja una marca. En algunos casos, esto crea frentes de choque, límites donde los vientos de la estrella se amontonan contra el gas circundante, calentándolo y comprimiéndolo en arcos o filamentos. Estas estructuras suelen ser invisibles en luz visible, pero brillan con fuerza en infrarrojo o ultravioleta, permitiendo a los astrónomos rastrear la influencia de la estrella a largo plazo. La radiación de la estrella también afecta al espacio cercano. La luz ultravioleta intensa puede ionizar el hidrógeno circundante, creando burbujas tenues de gas ionizado. Estas regiones H2
llamadas así por el hidrógeno ionizado, se observan comúnmente alrededor de estrellas jóvenes y masivas. Pero los gigantes más viejos también pueden producir efectos similares al morir. Incluso envolturas de baja densidad pueden reflejar, dispersar o remodelar la luz de la estrella, creando un halo resplandeciente que se extiende mucho más allá del núcleo. Estos efectos pueden parecer sutiles, pero representan una fuerza poderosa. Una sola hipergigante puede remodelar su entorno a lo largo de años luz de espacio. En regiones donde otras estrellas se están formando, esta influencia puede ser aún más profunda. Las ondas de choque y los vientos de un gigante moribundo pueden comprimir nubes cercanas, desencadenando el colapso del gas en nuevas estrellas. De este modo, la muerte de una estrella se convierte en el catalizador de muchas otras. Este proceso, conocido como formación estelar inducida, se cree que juega un papel importante en la estructura de los viveros estelares y en la evolución de las galaxias. Es parte del ciclo cósmico, el intercambio constante de materia y energía de una generación de estrellas a la siguiente. Así, incluso cuando la atmósfera de la estrella se vuelve delgada e inestable, su alcance se amplía. La gravedad que antes mantenía su masa en su lugar se afloja. La energía que antes empujaba hacia afuera ahora impulsa material mucho más allá de sus antiguos bordes. En este deshilacharse silencioso, la estrella se convierte no solo en un objeto que muere, sino en una modeladora del espacio, una escultora del medio interestelar y un puente entre el pasado y el futuro. Al final de su vida larga y ardiente, una estrella masiva queda estratificada como una cebolla. La fusión de hidrógeno hace tiempo que se desplazó hacia afuera, reemplazada por capas concéntricas de helio, carbono, oxígeno y elementos más pesados, cada una ardiendo brevemente antes de dar paso a la siguiente. En el centro mismo, el núcleo de la estrella se contrae bajo su propio peso, volviéndose cada vez más caliente y más denso. Finalmente, el núcleo comienza a fusionar silicio en el último acto de la larga cadena de reacciones nucleares. Y allí, el proceso se detiene. No se ralentiza, se detiene por completo. Porque, a diferencia de la fusión de elementos más livianos, la fusión del hierro absorbe energía, requiere más energía de la que libera. Para una estrella, esto es un cambio catastrófico. El núcleo de hierro crece rápidamente, alimentado por las capas superiores y sostenido solo por la intensa presión de electrones degenerados, la misma presión cuántica que mantiene a las enanas blancas. Pero hay un límite a cuánta masa puede soportar incluso esa presión. Cuando el núcleo se acerca a aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol, un umbral conocido como el límite de Chandrasekhar, el equilibrio se rompe. No hay nuevo combustible que encender. No hay fuerza hacia afuera que resista el colapso. La estrella ha construido su propia perdición. Ha creado un núcleo que ya no puede sostener. En ese instante, la gravedad, siempre paciente, siempre esperando, toma el control. Sin presión de fusión que la contrarreste, el núcleo de hierro comienza a colapsar hacia adentro, a casi 1/4 parte de la velocidad de la luz. En menos de un segundo, se reduce del tamaño de un planeta al de una ciudad pequeña. Los electrones que antes proporcionaban presión son forzados dentro de los núcleos atómicos, combinándose con protones para formar neutrones. Este proceso, llamado captura electrónica, libera una ráfaga repentina de neutrinos, partículas diminutas y fantasmales que escapan del núcleo en cantidades enormes, llevándose energía. El colapso no es suave, es una catástrofe gravitatoria. El material que cae hacia adentro se amontona en un núcleo de neutrones denso que se endurece rápidamente. Esta desaceleración abrupta
envía una onda de choque hacia afuera, el primer temblor de lo que se convertirá en una supernova. Pero por ahora, en lo profundo de la estrella, el colapso sigue en curso. Las capas externas no lo saben. La luz de los últimos momentos del núcleo ni siquiera empezó a escapar. Desde lejos, la estrella todavía parece intacta, pero por dentro, la transformación ya comenzó. Las presiones y densidades dentro del núcleo colapsante son inimaginables. En menos de un segundo, el núcleo alcanza una densidad mayor que la de un núcleo atómico, más de 10 billones de kilogramos en cada centímetro cúbico. A esta escala, los átomos dejan de existir. La materia se convierte en un mar de neutrones, comprimidos hasta el límite mismo de la física. Si el núcleo colapsante contiene suficiente masa, incluso esta presión de neutrones fallará y el núcleo seguirá cayendo, formando un agujero negro. Pero si la masa queda apenas por debajo de ese límite, nace un nuevo objeto, una estrella de neutrones, tan densa que una sola cucharadita pesaría más que el monte Everest. Mientras el núcleo colapsa, las capas externas empiezan a responder. También son atraídas hacia adentro, precipitándose hacia el centro. Pero el rebote repentino del núcleo, la formación del núcleo de neutrones y la emisión de neutrinos comienzan a empujar hacia afuera. Se forma una onda de choque que empieza a avanzar. Aún así, por un breve tiempo, el interior es caos. La fase de colapso es corta, pero lo que ocurre en esos milisegundos decidirá el destino de la estrella. Si explotará, implosionará o desaparecerá por completo. Este es el momento en que el tiempo y la presión se pliegan sobre sí mismos. La estrella, que ardió durante millones de años, ahora atraviesa su último aliento. Su centro se ha convertido en un horno de física exótica. Y, sin embargo, desde afuera nada ha cambiado. La luz de la superficie sigue brillando con el mismo resplandor rojo. Los vientos aún derivan suavemente hacia afuera. Pero en lo profundo, el colapso ya está en marcha, y no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. Cuando el núcleo de hierro colapsa hacia adentro, se acelera bajo el tirón inmenso de la gravedad. Ya no queda resistencia, no hay presión de fusión, no hay energía interna que empuje de vuelta. En la fracción final de segundo, el núcleo implosiona de manera catastrófica. La materia cae libremente, ganando velocidad y reduciendo su escala. De miles de kilómetros de diámetro, el núcleo se contrae a apenas decenas. Los electrones son forzados dentro de los protones, y los protones son aplastados para formar neutrones. En este punto, las leyes de la física cuántica toman el mando. Los neutrones resisten una compresión adicional mediante una fuerza llamada presión de degeneración de neutrones, la última línea de defensa antes de un agujero negro. Cuando la materia que cae alcanza densidad nuclear, el colapso se detiene en seco. El material que se precipitaba golpea el núcleo sólido, una masa de neutrones empaquetados más densamente que cualquier cosa conocida en el universo. Y el resultado es un rebote extraordinario. Esta detención súbita produce una ola violenta de presión que corre hacia afuera a través de las capas colapsantes de la estrella. Se la conoce como el rebote del núcleo, el momento en que el interior de la estrella responde a su propia caída. Pero este rebote por sí solo no alcanza para causar la supernova. Gran parte de su energía se pierde, absorbida por el material circundante. La onda de choque se estanca. El ingrediente que falta ya está en camino, una inundación de neutrinos. Durante el colapso, se producen billones y billones de estas partículas casi sin masa, cada una llevándose una fracción diminuta de energía. Aunque rara vez interactúan con la materia, la densidad en el núcleo estelar es tan alta que una pequeña porción de estos neutrinos
sí colisiona con núcleos atómicos en las capas externas. Esa transferencia de energía revitaliza la onda de choque estancada, empujándola hacia afuera con fuerza renovada. En una fracción de segundo, el interior de la estrella pasa del colapso silencioso a la explosión. Este mecanismo impulsado por neutrinos es uno de los pasos más importantes y menos visibles en la vida de una estrella moribunda. La cantidad de neutrinos involucrados es abrumadora. En un evento típico de colapso del núcleo, se liberan más de 10 elevado a la 58 neutrinos. Un 1 seguido de 58 ceros. Casi ninguno llega a la Tierra, pero algunos pocos sí, y en ocasiones raras, los detectores de nuestro planeta los registran. Así fue como supimos por primera vez del colapso de la supernova 1987A. No por la luz, sino por un puñado de partículas fantasmales que llegaron horas antes de que la explosión se hiciera visible. El rebote y los neutrinos juntos generan la onda de choque que empieza a desgarrar la estrella. A medida que la onda avanza hacia afuera, calienta las capas superiores, vaporizando elementos, desintegrando átomos y arrojando el material al espacio. La onda de choque viaja a velocidades extraordinarias, atravesando cada capa de la estructura estelar. Lo que llevó millones de años construir ahora se deshace en segundos. La estrella entra en su momento más dramático, un destello final brillante que resonará por el espacio durante siglos, y aún así, gran parte de esta historia sigue siendo invisible. Los neutrinos no brillan, el rebote no hace sonido. Incluso las primeras etapas de la onda de choque están ocultas en lo profundo de la atmósfera estelar. Desde afuera, el resplandor rojo continúa por un breve tiempo más, pero por dentro, la explosión ya comenzó. La estructura se está desarmando. El colapso se está convirtiendo en un evento que remodelará el espacio circundante y dejará atrás un remanente como ningún otro en la galaxia. Todo este proceso, desde la implosión del núcleo hasta el rebote y la onda de choque, ocurre en menos de un segundo. Es una de las transformaciones más violentas y trascendentales del universo. Y sin embargo, sucede en perfecto silencio. La luz todavía no llegó a la superficie. La estrella aún no ha desaparecido. Pero en lo profundo, su acto final ya está en marcha. En los milisegundos previos a que una supernova se vuelva visible, la estructura interna de la estrella alcanza su estado más crítico. La onda de choque, recién revitalizada por la avalancha de neutrinos, avanza con violencia desde el núcleo hacia afuera. Detrás de ella queda una estrella de neutrones recién nacida, con apenas instantes de existencia, girando a gran velocidad, irradiando energía gravitatoria cruda. Delante, se apilan capas y más capas de material que todavía están colapsando, cada una con su propia densidad, velocidad e inercia. La onda atraviesa estas regiones, calentándolas hasta temperaturas extremas, encendiendo instantes breves de fusión y deshaciendo cada límite que la estrella había sostenido durante millones de años. A esta escala, el movimiento de la energía se vuelve caótico. Estallan rayos gamma, los núcleos atómicos se rompen y se vuelven a ensamblar, y nuevos elementos se forjan en un instante. El hierro se desintegra, núcleos más livianos chocan en el calor y se reorganizan en níquel, cobalto y otros metales pesados. Es un proceso conocido como nucleosíntesis explosiva. Estos elementos, destinados a dispersarse por la galaxia, nacen en menos tiempo del que tarda un latido humano. La física aquí está más allá de la intuición. Fuerzas más intensas que cualquier máquina que hayamos construido actúan en distancias medidas en kilómetros y en escalas de tiempo de fracciones de milisegundo. Y entonces,
La onda de choque alcanza el borde exterior de la estrella. En ese momento, la luz cambia. Después de millones de años de fusión constante y meses de deshilacharse silencioso, la estrella empieza a brillar con mayor intensidad. La supernova visible ha llegado. Una ráfaga de radiación se libera hacia afuera, seguida por un aumento sostenido de brillo que puede durar días o semanas. Pero por deslumbrante que sea, lo que vemos ya es el eco de algo que ocurrió antes. El momento verdadero, aquel en el que la estrella se transformó, ya quedó atrás. En el centro de este colapso, el tiempo mismo se comporta de manera distinta. A medida que el núcleo se contrae y su gravedad se intensifica, comienza a deformar el espacio-tiempo a su alrededor. Este efecto, predicho por la relatividad general, hace que el tiempo se desacelere cerca de objetos con gravedad extrema. Para un observador lejano, el colapso parece avanzar con normalidad. Pero para una partícula o un fotón atrapado en lo profundo del pozo gravitatorio, el tiempo transcurre más lentamente. Si el núcleo se convierte en un agujero negro, esta dilatación temporal se vuelve todavía más dramática. En teoría, los momentos finales del colapso podrían estirarse hacia el infinito, congelados en el borde del horizonte de eventos. Incluso antes de alcanzar ese umbral, la dilatación del tiempo juega un papel medible. Los neutrinos que escapan del núcleo colapsante llegan a la Tierra antes que la luz. No solo porque se adelantan a la onda de choque, sino porque la luz misma queda retrasada por las capas de plasma y por los efectos de la gravedad extrema. Cuanto más profundo entras en la estrella, más lentamente pasa el tiempo en comparación con las regiones externas o con un observador distante en el espacio. Esto significa que la muerte de una estrella no ocurre en un solo instante, sino en muchos, superpuestos y curvados por la deformación del espacio y el tiempo. Este ralentizar del tiempo no detiene el colapso, pero añade otra capa de misterio a uno de los eventos más complejos de la naturaleza. Cuando observamos una supernova desde lejos, solo vemos el eco luminoso externo de algo que ocurrió en lo profundo de un espacio-tiempo distorsionado. Podemos modelar la física, medir la luz y capturar neutrinos. Pero el colapso en sí, el instante interior puro en el que una estrella se convierte en otra cosa, permanece oculto para siempre detrás de la distancia, la gravedad y el tiempo. Así, justo antes de que la explosión sea visible, el núcleo ya se ha ido. El colapso ocurrió. El rebote pasó. La onda ya viaja hacia afuera. Y el tiempo, por un momento, se ha curvado en un silencio casi reverente alrededor de la estrella moribunda. Cuando la onda de choque atraviesa la superficie estelar, la transformación se completa. Lo que comenzó como un colapso gravitatorio silencioso se convierte en una supernova, una explosión cósmica tan poderosa que durante un breve periodo, una sola estrella puede brillar más que una galaxia entera. Su luz se extiende por millones de años luz. Para observadores lejanos, aparece de repente como un nuevo punto de brillo en el cielo, donde antes solo había oscuridad. Pero ese resplandor no proviene del núcleo. Proviene de las capas externas, ahora desgarradas y arrojadas al espacio a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo. Esta es una supernova de colapso del núcleo, el final explosivo de una estrella masiva. Marca la liberación de una energía que durante millones de años estuvo atrapada en la fusión y que ahora se libera en una fracción de segundo. La explosión no es un único destello, sino un desarrollo complejo. Hay un estallido inicial de luz, la llamada ruptura de choque, seguido por un resplandor más prolongado, alimentado primero por la energía cinética de la explosión y luego por la desintegración radiactiva. Elementos creados en los últimos instantes
como el níquel 56, se desintegran en cobalto y luego en hierro, liberando rayos gamma que calientan el gas en expansión y prolongan la iluminación final de la estrella. La onda de choque arrastra materia y momento, atravesando cada capa de la estrella y vaporizando lo que queda. Las capas que antes eran estables, hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, son desgarradas, reconfiguradas y lanzadas al vacío del espacio. La nube de escombros en expansión es caliente, densa y luminosa, y a medida que se enfría, empieza a revelar el legado químico de la estrella, las cenizas de la fusión, ahora libres. Cada átomo de calcio en tus huesos, cada átomo de hierro en tu sangre, se formó alguna vez en un momento como este, en la muerte de un gigante. Junto a la explosión, llega una tormenta invisible. En los segundos posteriores al colapso, la estrella emite una avalancha de neutrinos, más de 100 veces el número de átomos del universo observable. Estos neutrinos, casi sin masa, se llevan la mayor parte de la energía liberada. Solo una fracción ínfima llega a ser detectada, pero esos pocos son las primeras señales de que una supernova ha ocurrido. Mucho antes de que llegue la luz, antes de que el gas empiece a brillar, aparece una huella diminuta en los detectores subterráneos de la Tierra, un parpadeo provocado por los fantasmas de una estrella que muere. La onda de choque en expansión también deja su marca en el espacio circundante. A medida que avanza, barre polvo y gas interestelar, comprimiéndolos en cascarones o anillos, calentándolos en filamentos que brillan en ultravioleta y rayos X. Estos frentes de choque, a veces de cientos de años luz de extensión, pueden persistir durante decenas de miles de años. En algunos casos, se vuelven visibles como remanentes de supernova, redes complejas de gas y polvo que siguen radiando mucho después de que la estrella desapareció de la vista. A medida que los restos se expanden, comienzan a enfriarse. La luz visible se desvanece y el resplandor final da paso a emisiones infrarrojas y de radio. Pero incluso en ese apagarse, hay pistas sobre la explosión, pistas que los astrónomos usan para reconstruir lo ocurrido. La velocidad del material eyectado, su composición, su temperatura, todo cuenta una parte de la historia. No hay dos supernovas iguales. Algunas dejan estrellas de neutrones, otras colapsan más allá y forman agujeros negros. Algunas explotan de manera casi simétrica, mientras que otras lo hacen de forma desigual, lanzando material en arcos o chorros. Lo que queda no es una tumba, sino una transformación. La estrella se fue, pero sus materiales quedaron dispersos, su energía redistribuida. Su luz sigue viajando hacia afuera, todavía cruzando la galaxia. La onda de choque puede desencadenar la formación de nuevas estrellas. Los elementos pesados pueden sembrar mundos futuros. Los neutrinos atraviesan planetas, cuerpos y polvo sin detenerse jamás. La explosión es final, pero sus consecuencias recién empiezan. En el centro de la explosión, oculto detrás de la nube de escombros en expansión, algo extraordinario ha tomado forma. Después del colapso y el rebote, después de que las capas externas fueron arrancadas y arrojadas al espacio, lo que queda es el núcleo estelar, que alguna vez fue el motor de la fusión, ahora comprimido en un objeto nuevo y ajeno. Si la masa es moderada, menor a unas 2 veces la masa del Sol, el núcleo se convierte en una estrella de neutrones, un objeto tan denso que una sola cucharadita pesaría más de 1.000 millones de toneladas. Está compuesta casi por completo de neutrones, mantenidos juntos por la gravedad y la presión cuántica, girando rápidamente, irradiando una forma de luz invisible. Las estrellas de neutrones están entre los objetos más extraños conocidos del universo. Algunas
Rotan muchas veces por segundo, enviando haces de ondas de radio a través del espacio como faros cósmicos. A estas se las llama púlsares. Otras poseen campos magnéticos intensísimos, miles de veces más fuertes que cualquier cosa experimentada en la Tierra. Estas son las magnetars, capaces de emitir explosiones poderosas de rayos gamma en estallidos repentinos e impredecibles. La superficie de una estrella de neutrones es sólida, pero apenas tiene unos pocos centímetros de espesor. Debajo yace un núcleo tan denso que los átomos ya no existen, solo partículas en estados cuánticos que todavía no comprendemos del todo. Pero si la estrella original era aún más masiva, si el núcleo colapsante supera el límite que la presión de los neutrones puede resistir, el resultado no es una estrella de neutrones, es un agujero negro. En ese caso, el núcleo continúa colapsando más allá de todos los límites físicos conocidos, comprimiéndose en un punto de densidad infinita rodeado por un horizonte de eventos, la región más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Los agujeros negros son silenciosos, no dejan una superficie, ni un eco de estructura. Solo su influencia gravitatoria y la ausencia de luz delatan su presencia. En el corazón de algunas supernovas, este es el destino final, una estrella que termina no en luz, sino en oscuridad. Incluso mientras el objeto central se forma, los astrónomos de todo el mundo comienzan a estudiar la explosión misma a través de su curva de luz, un gráfico del brillo a lo largo del tiempo. Cada tipo de supernova produce una curva de luz distinta, moldeada por la energía de la explosión, los elementos involucrados y la masa del material expulsado. En una supernova de colapso del núcleo, la luz suele alcanzar su máximo rápidamente y luego desvanecerse de manera lenta durante semanas o meses. El brillo inicial proviene de la ruptura de choque y del calentamiento de las capas externas. La luz posterior surge de la desintegración radiactiva de elementos como el níquel y el cobalto. Estas desintegraciones liberan rayos gamma que son absorbidos por el gas en expansión y reemitidos como luz visible. A medida que el gas se vuelve más tenue y se enfría, la luz se atenúa. Pero incluso en ese apagarse, los científicos pueden medir la cantidad de material expulsado, estimar la masa original de la estrella e inferir qué tipo de remanente quedó atrás. Algunas supernovas, como las de tipo 2P, muestran una meseta característica en el brillo, un período sostenido en el que la luz permanece casi constante antes de caer. Otras, como las de tipo 1B y 1C, presentan aumentos rápidos y descensos más abruptos, lo que suele indicar la ausencia de hidrógeno o helio en las capas externas. Estas curvas de luz son mucho más que gráficos bonitos. Son ventanas a la física de una estrella moribunda. Combinadas con el análisis espectral, cuentan una historia. ¿Qué elementos estaban presentes? ¿A qué velocidad se mueve el material eyectado? ¿Y cuánta energía se liberó? En algunos casos, un segundo pico en la curva de luz puede revelar interacciones entre el material expulsado y el gas circundante, una señal de que la estrella estuvo perdiendo masa antes de explotar, formando una envoltura densa que ahora es sacudida e iluminada desde adentro. Observar estos eventos requiere precisión y paciencia. Muchas supernovas se descubren días después de haber comenzado, cuando su luz inicial ya se desvaneció. Otras son captadas muy temprano, revelando detalles sobre la ruptura de choque o el ascenso del brillo. Telescopios de todo el mundo y en órbita monitorean galaxias de forma constante, atentos a estos estallidos repentinos. Cuando uno aparece, una red global de observadores apunta sus instrumentos hacia él, capturando cada señal posible: luz, neutrinos
ondas gravitacionales, en un intento por comprender qué ocurrió en el interior. Y así, mucho después de que la estrella colapsó, su luz sigue enseñándonos. En los patrones de brillo que se apagan, en los ritmos de la radiación, encontramos rastros de lo que sucedió en lo profundo, de lo que fue creado, de lo que se perdió y de lo que permanece. Cuando la explosión termina y la luz comienza a desvanecerse, la historia todavía no concluyó. Lo que queda atrás, los fragmentos, los gases incandescentes, el núcleo colapsado, se transforma en una nueva estructura, un remanente de supernova. Estos remanentes están entre los objetos más bellos y sobrecogedores del cielo. Son la forma final de la muerte de una estrella, esculpidos por ondas de choque, iluminados por radiación y trazados por el recorrido de partículas de alta energía. Con el tiempo, se expanden en delicadas redes de gas y polvo que brillan en rayos X, luz visible y ondas de radio. Cada uno es único, moldeado por la masa de la estrella, la fuerza de la explosión y el medio en el que se expande. Algunos remanentes toman la forma de nebulosas resplandecientes, cascarones o filamentos de gas que se extienden en bucles y espirales. La nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, es el remanente de una supernova observada en la Tierra en el año 1054. Todavía hoy continúa expandiéndose, casi 1000 años después, y en su centro se encuentra una estrella de neutrones giratoria, un púlsar, que emite pulsos regulares de energía a medida que rota. Estos pulsos, que llegan cada 33 milisegundos, son el latido del corazón de una estrella muerta. Aunque la superficie ya no exista, el ritmo permanece. Otros restos son aún más extremos. Las magnetars, una subclase rara de estrellas de neutrones, poseen campos magnéticos billones de veces más fuertes que el de la Tierra. Estos campos pueden retorcerse y romperse, liberando enormes llamaradas de rayos X o gamma en eventos que duran apenas segundos, pero que transportan más energía que la que nuestro Sol emite en un siglo. Son inestables, impredecibles y difíciles de detectar, pero están entre los remanentes más poderosos que deja el colapso estelar. No brillan como estrellas normales, se revelan en destellos, en silencios, en radiación que atraviesa la galaxia sin ser vista. Cada remanente conserva la firma de su origen. La composición del gas, el patrón de expansión y la estructura del frente de choque preservan detalles de la explosión. Algunos son casi esféricos, como si la estrella hubiera muerto en perfecta simetría. Otros son irregulares o alargados, sugiriendo rotación, influencia magnética o asimetrías en el núcleo colapsante. Con el tiempo, estas formas cambian. El gas se dispersa, se enfría y se mezcla con el medio interestelar, pero el remanente sigue siendo detectable durante decenas de miles de años. Estos restos no son solo ruinas, son agentes activos en la vida de una galaxia. El material que transportan, rico en elementos pesados como hierro, níquel, calcio y silicio, se convierte en la materia prima de futuras generaciones de estrellas y planetas. La energía que liberan agita el gas interestelar, genera ondas de compresión y ayuda a definir la forma y el movimiento de los brazos espirales. Una sola supernova puede remodelar regiones enteras del espacio, perturbando o enriqueciendo nubes a lo largo de decenas de años luz. En una mirada amplia, el legado de una supernova no es la destrucción, es la creación. Sin estas explosiones, el universo carecería de los elementos necesarios para la vida. El carbono en tus células, el oxígeno en tus pulmones, el hierro en tu sangre. Todo fue forjado en estrellas antiguas y liberado por explosiones como estas. La muerte de una estrella masiva no es el final del relato. Es un punto de giro.
el comienzo de algo nuevo, y aún después de que el remanente comienza a expandirse y a enfriarse, la influencia de una estrella masiva no se desvanece, permanece escrita en la química del espacio. La muerte de una estrella es también un acto de alquimia. En el interior de su núcleo, y especialmente en el instante de su colapso y explosión, la estrella se convierte en una forja. Transforma el elemento más simple, el hidrógeno, en un abanico rico de elementos más pesados: helio, carbono, oxígeno, silicio, hierro, y más allá. Este proceso se conoce como nucleosíntesis, y es una de las formas principales en que el universo construye complejidad. Sin él, el cosmos sería un océano frío y vacío de hidrógeno y helio, sin planetas, sin rocas, sin agua y sin vida. La mayor parte de la fusión que ocurre durante la vida de una estrella crea elementos hasta el hierro. Pero en los instantes finales, cuando el núcleo colapsa y las temperaturas se disparan hasta miles de millones de grados, comienza otro tipo de nucleosíntesis. Es la nucleosíntesis explosiva, activada por la onda de choque de la supernova. En estas condiciones extremas, los átomos se rompen y se recombinan, y se desencadenan reacciones de captura de neutrones. Neutrones libres, liberados en el caos, son absorbidos por núcleos atómicos, que luego se transforman en nuevos elementos. Así se forman muchos de los elementos más pesados del universo, como el oro, el platino, el uranio y las tierras raras. Este proceso particular, conocido como el proceso R o captura rápida de neutrones, requiere densidades enormes y una avalancha de neutrones, condiciones que solo las supernovas o las colisiones de estrellas de neutrones pueden ofrecer. Cuando sostenemos un anillo de oro, o cuando un átomo de yodo cumple su función en nuestro cuerpo, estamos tocando los restos de una estrella que murió hace muchísimo tiempo. El carbono que sostiene la vida, el calcio de los huesos, el oxígeno de cada respiración, todo nació en núcleos estelares y fue dispersado por muertes explosivas. Cada supernova suma a esta riqueza, esparciendo elementos pesados por todo el cosmos. Una vez expulsados, estos elementos emprenden un nuevo viaje. El gas y el polvo de una supernova no quedan aislados. Con el tiempo, son arrastrados hacia nubes interestelares, vastos viveros fríos, donde nacen nuevas estrellas. La presencia de estos elementos pesados, llamados metales por los astrónomos, cambia la química de la galaxia. Una nube enriquecida por la muerte de estrellas anteriores puede enfriarse con mayor eficiencia, colapsar más rápido y formar estructuras más complejas que una nube compuesta solo de hidrógeno y helio. Este proceso de siembra convierte un universo simple en uno estratificado. En las primeras galaxias, las estrellas estaban formadas casi por completo de hidrógeno y helio. Pero a medida que más estrellas morían, el contenido de metales de la galaxia aumentaba. Hoy, casi todas las estrellas que vemos, incluido nuestro Sol, contienen una cantidad medible de elementos más pesados. Estas trazas influyen en cómo brillan las estrellas, en cómo se forman los planetas a su alrededor y en cómo evolucionan las atmósferas. Las estrellas ricas en metales tienden a formar planetas rocosos, mientras que las pobres en metales pueden carecer de los materiales necesarios para mundos sólidos. El material liberado por una supernova también influye en la estructura de las regiones donde se forman estrellas. Las ondas de choque de la explosión pueden comprimir nubes cercanas, desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas. Al mismo tiempo, los elementos pesados del escombro enriquecen el medio circundante, asegurando que la próxima generación de estrellas y planetas sea químicamente distinta de la anterior. Este ciclo continúa durante miles de millones de años.
aumentando gradualmente la complejidad y la diversidad de los objetos en la galaxia. Incluso podemos rastrear este enriquecimiento mediante una especie de arqueología estelar. Al analizar la composición de estrellas antiguas, los científicos pueden inferir qué tipos de supernovas ocurrieron antes, cuánta energía liberaron, qué masas tenían y qué elementos aportaron. Estas huellas químicas son como cápsulas del tiempo, que revelan historias invisibles de regiones que nunca podremos visitar. Así, aunque la explosión de una estrella gigante parezca un final, es mejor entenderla como un sistema de distribución. El universo toma lo que creó, lo rompe y lo vuelve a moldear en algo nuevo. Las estrellas masivas no solo iluminan el cielo nocturno, moldean la estructura misma de las galaxias que habitan. A lo largo de sus vidas, y especialmente a través de sus muertes, inyectan energía, materia y movimiento en su entorno. Este proceso, conocido como retroalimentación estelar, cumple un papel crítico en la evolución galáctica. Determina dónde nacen estrellas, cómo fluye el gas y hasta cómo se mantienen los brazos espirales durante miles de millones de años. Sin estrellas masivas, las galaxias serían muy distintas, más uniformes, más quietas y mucho menos estructuradas. Cuando una estrella masiva explota, envía ondas de choque al medio interestelar. Estas ondas comprimen gas en algunos lugares y lo dispersan en otros. Con el tiempo, esta retroalimentación regula la tasa de formación estelar, evitando que las galaxias colapsen demasiado rápido o que consuman todo su gas de una sola vez. En este sentido, las supernovas ayudan a marcar el ritmo de la vida galáctica. Son creadoras y disruptoras a la vez, revolviendo la sopa cósmica con cada detonación brillante. En galaxias con brotes intensos de formación estelar, la influencia combinada de muchas supernovas puede generar vientos galácticos, corrientes poderosas de gas caliente que fluyen desde las regiones centrales hacia el espacio intergaláctico. Estos vientos transportan metales y energía a la vasta oscuridad entre galaxias, enriqueciendo incluso la red cósmica. En este sentido, la muerte de una estrella no queda confinada a su entorno inmediato. Puede tener consecuencias a escala intergaláctica, moldeando estructuras mucho más allá de su sistema original. Pero no todas las muertes estelares son iguales. Algunas son mucho más violentas, mucho más extremas. En casos raros, una estrella masiva puede colapsar con tal intensidad que produce una hipernova, una explosión 10 o más veces más energética que una supernova típica. Se cree que estos eventos ocurren en estrellas muy masivas y de rotación rápida, posiblemente despojadas de sus capas externas de hidrógeno. El núcleo colapsa en un agujero negro y en el proceso libera no solo una explosión colosal, sino algo aún más exótico, un estallido de rayos gamma. Los estallidos de rayos gamma son los eventos más energéticos conocidos del universo. Aparecen como destellos repentinos de radiación gamma de alta energía que duran desde milisegundos hasta varios minutos. En esos breves instantes, un solo estallido puede superar a todas las demás fuentes de rayos gamma del cielo juntas. A menudo van acompañados de un resplandor posterior visible, una estela que se desvanece en rayos X, luz óptica y radio. Pero los rayos gamma en sí provienen de chorros relativistas, haces estrechos de energía lanzados desde los polos de la estrella colapsante a velocidades cercanas a la de la luz. No todas las supernovas producen estallidos de rayos gamma. Las condiciones deben ser muy precisas: rotación rápida, masa extrema, un núcleo que colapsa en un agujero negro y el ángulo adecuado respecto a nuestra línea de visión. Pero cuando ocurren, el resultado es asombroso. La energía liberada en apenas unos segundos
puede rivalizar con la producción total del Sol a lo largo de toda su vida. Y aunque la mayoría de estos eventos suceden en galaxias lejanas, a miles de millones de años luz, su potencia es inconfundible. Son breves, pero sus efectos pueden sentirse durante milenios. Los científicos continúan estudiando estos estallidos para comprender los entornos que los producen. Algunos parecen surgir de estrellas masivas que colapsan en soledad. Otros pueden provenir de la fusión de estrellas de neutrones, otro camino hacia la violencia cósmica. En cualquier caso, representan el límite extremo de lo que una estrella puede llegar a ser, la forma más intensa de muerte estelar. Y aunque son raros, es posible que hayan jugado un papel clave en la evolución temprana de las galaxias y, en teoría, incluso en la historia biológica de la Tierra, a través de ráfagas de radiación provenientes del espacio profundo. Así, en la escala más grande, las estrellas gigantes no solo viven y mueren, esculpen galaxias, lanzan vientos, desencadenan tormentas y encienden las luces más brillantes del cosmos. Su influencia se extiende desde el corazón de sus propios sistemas hasta la arquitectura del universo mismo. Entre las muertes estelares más raras y extraordinarias se encuentran las conocidas como supernovas de inestabilidad de pares. Estos eventos ocurren solo en las estrellas más masivas, por lo general aquellas que nacen con entre 100 y 150 veces la masa del Sol. En estrellas así, el núcleo alcanza temperaturas tan extremas que la energía de la luz misma comienza a transformarse. Los fotones de alta energía pueden convertirse espontáneamente en pares de electrón y positrón. Este proceso reduce la presión de radiación que antes sostenía a la estrella desde adentro. En un giro repentino y dramático, el equilibrio se rompe y el núcleo colapsa parcialmente. Ese colapso provoca una nueva oleada de fusión, encendiendo de manera explosiva la fusión de oxígeno o silicio. Pero a diferencia de una supernova típica por colapso del núcleo, aquí no hay rebote que detenga el proceso. La energía liberada es tan intensa que la estrella entera queda desatada. No se forma una estrella de neutrones ni un agujero negro. La estrella es destruida por completo en una sola detonación colosal, dejando solo una enorme nube en expansión de gas enriquecido. Esta es la firma de una verdadera supernova de inestabilidad de pares. Aniquilación total, sin remanente central. Se cree que estas explosiones fueron más comunes en el universo temprano, cuando las primeras estrellas, pobres en metales y conocidas como estrellas de población 3, podían alcanzar las masas extremas necesarias para este proceso. En el universo actual, son extraordinariamente raras, pero los astrónomos siguen buscando sus huellas. Supernovas inusualmente brillantes, con curvas de luz distintivas que indican energías extremas y la ausencia de cualquier objeto compacto remanente. Si se confirman, estos eventos ofrecen una ventana única a la vida y muerte de las primeras estrellas y a una forma de final estelar casi perdida en el tiempo. Incluso cuando las estrellas mueren de maneras menos espectaculares, contribuyen a algo profundo, el reciclaje cósmico de materia y energía. Cada elemento que una estrella produce, cada átomo que expulsa, vuelve a quedar disponible para el universo. El hidrógeno que se fusionó en helio, el carbono y el oxígeno arrojados al espacio, el hierro y el níquel creados en la explosión final. Todo se incorpora al medio interestelar. Deriva en nubes de gas, queda atrapado en remolinos gravitatorios y termina formando nuevos sistemas solares. Este reciclaje no es un efecto secundario de la vida estelar. Es el motor mismo de la evolución cósmica. La materia que alguna vez ardió en el núcleo de una hipergigante puede terminar formando parte de la corteza de un planeta rocoso, suspendida en un cometa
o integrada a la atmósfera de un exoplaneta joven. Una y otra vez, los materiales de las estrellas se rehacen. Lo que explota en un instante se convierte en la semilla de algo nuevo en otro. La energía también se transmite. La luz de una estrella moribunda cruza galaxias. El calor de un remanente en expansión agita nubes cercanas. Neutrinos y rayos cósmicos se dispersan en todas direcciones, llevando susurros de muertes distantes. Incluso la gravedad participa. Las ondulaciones del colapso se propagan hacia afuera, moldeando órbitas, estirando el espacio-tiempo, marcando la transformación de masa en movimiento. De este modo, el universo no pierde nada. Reorganiza, recicla, mantiene los elementos en circulación, la luz en tránsito y las historias en desarrollo. Una sola estrella masiva puede brillar apenas unos pocos millones de años, pero su influencia perdura mucho más allá. Permanece en la luz y en el polvo, en la memoria y en la materia, en las curvas silenciosas de las galaxias y en el hierro que duerme en el núcleo de un planeta. Y quizá, en un futuro lejano, los átomos liberados por las estrellas de hoy adopten nuevas formas, no solo en estrellas y planetas, sino en vida, en ojos que miren el cielo, en manos que construyan telescopios, en mentes que se pregunten de dónde vino todo esto. La luz de una estrella no es solo un brillo en la oscuridad, es una ofrenda lenta y paciente, una transformación silenciosa de materia en calor, en movimiento, en tiempo. Incluso las más grandes, los gigantes cuya respiración alcanza más allá de los planetas y cuyos corazones arden con la intensidad de 1000 soles, también deben desvanecerse algún día. Pero su apagarse no es ausencia, es una entrega. Una dispersión de los ingredientes mismos que dan forma a todo lo que conocemos. En algún lugar, en los brazos profundos de la galaxia, otra gigante roja respira suavemente hacia el vacío. Sus capas externas se deslizan hacia afuera con calma. Su núcleo se aprieta en silencio. Su luz, aunque antigua, sigue viajando por el espacio a la velocidad de la luz, alcanzando mundos que nunca conocerá. Esa luz toca polvo, océanos, ojos, y continúa, inalterada, a través de los siglos. Esta noche seguimos a una de esas estrellas, imposiblemente vasta, acercándose al final de su vida luminosa. Caminamos por su atmósfera, medimos su pulso y observamos cómo la gravedad la atraía hacia adentro. Escuchamos a los neutrinos, sentimos los bordes del colapso y vimos el fantasma de un remanente brillando suavemente en el centro de una nube que se apaga. Y más allá de todo eso, vimos cómo incluso al morir, una estrella da luz, calor y memoria, da oro, oxígeno e historias, esperando ser contadas otra vez. En este universo que gira sin cesar, todo lo que conocemos ha pasado por la luz de las estrellas. El polvo bajo nuestros pies, el aire dentro de nosotros, los ritmos lentos del pensamiento y del sueño, todo fue moldeado en parte por estrellas que vivieron, ardieron y cayeron mucho antes de que naciéramos. Sus finales están escritos en nuestros comienzos. Su deshilacharse silencioso se convierte en la arquitectura de todo lo nuevo. Así que mientras tus pensamientos se aflojan ahora, déjalos vagar con la luz estelar. Déjalos seguir el borde de una gigante roja o recorrer un filamento de nebulosa que se curva en el espacio profundo. Déjalos descansar en esa quietud oscura y amplia donde el tiempo se estira y las estrellas recuerdan. Y así, bajo las estrellas silenciosas, la historia continúa. Espero que descanses bien y que sueñes en calma. Buenas noches.